Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Estamos muy contentos de tener la presencia de la doctora Diana Taylor y el doctor Tomás Martínez Saldaña. Estamos muy agradecidos que nos acompañen y que nos compartan de este maravilloso tema. La mesa de hoy lleva por nombre Memoria hecha cuerpo y por sus diferentes lados de estudio vamos a tener la visión mesoamericana, antigua, tradicional de las danzas, gracias al doctor Tomás Martínez Aldaña, y nos vamos a ir hacia lo contemporáneo, gracias a la doctora Diana Taylor. Voy a hablar rapidísimamente de sus perfiles para presentarlos, y ya les doy la palabra para no perder más tiempo. Bueno, la doctora Diana Taylor es profesora en la Universidad de Nueva York, en la New York University. Es profesora de estudios performáticos. Ha ganado varios premios por los libros que ha publicado, por la información, bueno, toda esta información maravillosa que ha generado. Libros como Crisis en el Teatro en el 91, Disappearing Acts, bueno, actos de desaparición. The Archive and the Repertoire en el 2003, como el archivo y el repertorio, Performance en el 2016 y Presente, The Politics of Presence, la presencia en las políticas en el 2020, justo el año pasado. Es coeditora de lecturas avanzadas de performance y bueno, ella ha sido directora de diferentes becas para temas de performance y bueno, es muy vasto su currículum para rápidamente mencionar algunas cosas. Bueno, ha tenido la beca Guggenheim y ha ganado diferentes premios variados. Ella es presidenta de la Asociación de las Lenguas Modernas y en el 2018 entró a la Americana de Artes y Ciencias y recientemente en el 2021, este año, obtuvo el premio de Edwin Booth por Outstanding Contribution to the New York's City Theater Community, por su contribución en el teatro de la ciudad de Nueva York, la comunidad sobre teatro. Para quien no sepa, pues el tema performático entra en todo esto teatral. Y bueno, ella lo que ganó este premio por promover la integración de lo académico y lo profesional en el teatro. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Es muy vasto su currículum, no voy a entrar más, pero bueno, con eso se dan un poquito una idea de toda su carrera y de todo lo que ha aportado. Y bueno, les platico, presento al doctor Tomás Martínez Saldaña, que es profesor investigador titular en el posgrado de Estudios de Desarrollo Rural, en donde también es presidente del Comité Académico del Centro de Estudios de Desarrollo Rural desde el 91 hasta el 93. Ha sido coordinador de enseñanza del Instituto de Socioeconomía, Estadística e Informática y su paso académico y profesional fue cambiando, ya ahorita él les contará, pero bueno, empezó con esto y se fue moviendo hacia las danzas y demás. Bueno, su enlace académico de la orientación de posgrado en desarrollo rural en el campus Montesillo. Además, ha desarrollado otras actividades como vocal del Comité Técnico del Fideicomiso del Colegio de Historia de Tlaxcala. En el 2006, hasta la fecha, ha sido miembro del Comité Externo de Evaluación en el Colegio de la Frontera Sur. De 2012 a la fecha, como miembro del cuerpo colegiado como carácter honorífico de las comisiones dictaminadoras externas de las instituciones del sistema CONACYT. Él ha realizado sus estudios en doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana en el 83, su maestría en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana también, y la licenciatura en Antropología Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Su línea de investigación es
campesinado y gestión de recursos. Es profesor titular de cursos sobre teorías del campesinado, bueno, uno, dos, teorías avanzadas del desarrollo bueno, en los mismos temas, y ha realizado varias publicaciones como las más recientes, como el libro Desafíos al Desarrollo en el siglo XXI. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. A los dos les agradecemos su presencia. Estamos muy, muy contentos y muy emocionados de su participación. Y bueno, no pierdo más tiempo. Le cedo la palabra al doctor Tomás Martínez Alaña para que comience con su presentación. Y muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, en todo depende de donde andemos. Para mí es un honor que me hayan invitado a participar con ustedes en esta oportunidad. Yo soy profesor investigador del Colegio de Posgraduados y ahorita me he dedicado con bastante interés a los estudios culturales, como decía Natalia. Natalia hacía una referencia a mi formación académica como antropólogo y ecólogo, ¿no? Pero también me he dedicado a los estudios de cultura a partir de la historia de la agricultura, y de ahí pasé a la historia de las culturas y a la historia de las tradiciones, y lo he hecho fundamentalmente en áreas que son no muy cercanas a la tradición que se sigue en la Ciudad de México, sino que yo me trasladé al norte de México, al suroeste de los Estados Unidos, y de allí he dado continuidad a un análisis interesante, dedicado, que ha culminado en 2, 3 ejercicios académicos. Y uno de ellos es el Camino Real de Tierra Adentro, y otro es una cosa que se le puso la diáspora tlaxcalteca, la colonización agrícola del norte de México y suroeste de los Estados Unidos. A partir de allí han salido una serie de trabajos, y en esta ocasión quiero participarles a ustedes un elemento que me llamó mucho la atención, que es las herencias de la corporeidad, la herencia de las danzas, la herencia de los festejos, la vinculación con la tierra, con la producción agrícola, con la producción ganadera, etcétera, y todo lo que implica en pueblos que de alguna manera estuvieron vinculados. Entonces, esto es para mí muy interesante, que yo quiero participarles. La primera es, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, déjenme hacer 2, 3 referencias fundamentales, ¿no? Y es esta, me gustaría que ojalá tengan esta presentación. Algunos de estos mapas son muy bonitos como para conservarlos y tener una idea de lo que se trata. El Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? Espacios sagrados y rituales de peregrinaciones a su vera. ¿Qué quiere decir a su vera? Por el camino. O sea, eso literalmente es una palabra antigua. Y así se decía, voy a la vera del camino. El Camino Real, pues, es una tradición de movimiento de gentes, de culturas, de pueblos, que empezó en el centro de la Ciudad de México y fue a llegar hasta las tierras del suroeste de los Estados Unidos, en Santa Fe y un poquito más arriba. Entonces, este Camino Real está vinculado en el norte a lo que se llama el Río Grande o el Río Bravo, pero lo conocemos nosotros en México, y de esa manera se llega hasta allá. Hay un elemento que vale la pena conocer, que el Camino Real va por la vera de las estepas del norte de México, pero siempre pegado a la Sierra Madre Occidental. ¿Por qué pegado por allí? Porque por allí hay agua, por allí hay pasto, y por ahí pueden caminar los animales silvestres, y ahora los animales tradicionales, caballos, mulas, vacas, etcétera. Y fue el camino que llevó la ganadería, la agricultura al norte de México a partir de la presencia española en el siglo XVI. Eso no quiere decir que allá y en algunas partes hubiese agricultura. Esa es otra historia que lamentablemente no podemos tocar. Pero es muy interesante porque hay unas tradiciones que sí heredamos de los. Entonces, el Camino Real, del que estamos mencionando, tiene manifestaciones rituales
que nacieron muchos siglos atrás y que recogen tradiciones, fíjense, del desierto, de los pueblos de Mesoamérica y de la tradición árabe de la península ibérica, que se manifiestan hoy en día en rituales, fiestas y ceremoniales. Entonces, quiero yo hacer una bien claro, bien preciso, que estamos hablando de tres herencias que se vinculan, que no puede uno imaginarse al llegar a un pueblito en el norte de México, al llegar a Zacatecas, al llegar a Santa Fe de Nuevo México, a Albuquerque, a Chihuahua, y toparse con elementos que vienen de la Edad Media española, la Edad Media árabe, pero que también vienen de Mesoamérica, y luego otros que vienen del desierto mexicano. Entonces, esto hace una riqueza enorme, enorme, de la cual quiero yo hablar. Entonces, no vamos a entretenernos mucho en hacer una profundidad analítica, que eso a mí me gustaría que ustedes lo sacaran a partir de la manifestación, vamos a llamar etnográfica, para luego entrar a una expresión etnohistórica, etnológica, ¿no? O sea, tratarle de sacar las fuentes, eso lo vamos a discutir después. Pero ahorita, nada más voy a reducirme en el Camino Real de Tierra Adentro a la tradición que empieza en Zacatecas y termina en Santa Fe del Nuevo México. No voy a hablar de lo que se llama el Camino Real de la Plata, que también tiene sus herencias y sus tradiciones, pero en este momento no vamos a hablar de ellas. Uno de los elementos fundamentales que vamos a encontrar en el Camino Real son las tradiciones que se dan en un lugar maravilloso que se llama Bracho, a la orilla de Zacatecas. Pero Bracho es una especie de colonia de la ciudad de Zacatecas. En Bracho, para estos días, ahora para las fiestas de San Juan, el día 24 de junio y el día 13, día de San Antonio, todos estos, fueron ceremoniales alrededor de festejos vinculados con el agua. Entonces, en Zacatecas vamos a tener una tradición que se llama tradiciones y danzas rituales, ¿no? Que se unieron a una tradición que se llama la morisma, la celebración de moros y cristianos, que recuerdan la herencia europea, como la tradición mesoamericana y del desierto norteño. La celebración es única en el Camino Real de Tierra Adentro. Miren, para los que conozcan un poco del lenguaje de las danzas, aquí tenemos nosotros a estos danzantes de San Juan, en Zacatecas, que tienen tres elementos fundamentales. El primer elemento es la pluma, el segundo elemento son los guajes y el tercer elemento son los carrizos. Entonces tienen elementos muy curiosos, tienen elementos muy vinculados al desierto, porque aquí tenemos elementos del desierto, y vinculados a tradiciones mesoamericanas. Entonces esto es importante que lo visualicemos. Pero tenemos otra tradición allí mismo, la ceremonia de moros y cristianos. ¿Qué pasó? Ahora hemos traído a Europa y la hemos conjugado ahí en Zacatecas. La morisma de Bracho es una de las manifestaciones de la herencia medieval en México viva, actual, contemporánea. Y es una cosa verdaderamente llamativa para mi gusto. Ojalá que ustedes tengan oportunidad de conocerla. Pero no nada más es la única. Hay otras tradiciones. Vamos a movernos ahora a otro lugar en el norte, que donde vamos a encontrar otra vez, fíjense, estamos ahora en una celebración de lo que se llama el Santo Señor de Tlaxcala. Resulta que los tlaxcaltecas colonizan el norte en lo que se llamó la gran peregrinación tlaxcalteca hacia el norte. En el año de 1591 fueron trasladados al norte de México 400 familias tlaxcaltecas como parte del proceso de colonización. ¿Por qué? Porque no había manera de acabar con las rebeliones de la zona chichimeca en la Nueva España. No hubo. La única manera como se pudo tranquilizar y calmar el norte fue con otros grupos agrícolas, militares, que pudieron enfrentarse a los bárbaros del norte, a los gallardos del norte, así se les decía, para no decirles bárbaros, no, mis ancestros. Aquí tenemos otra vez, fíjense, en Tlaxcala, pero una Tlaxcala del norte, una Tlaxcala en Bustamante, Nuevo León, cerca de Monterrey, pero también cerca ya de la frontera de los Estados Unidos hoy en día.
Ahí tenemos este ritual, que es un ritual alrededor del agua. Se va, todo el pueblo danza alrededor pidiendo el agua el 6 de agosto próximamente. Y allí tenemos esta celebración que tiene mucha viveza todavía, gracias a Dios. Hay muchos niños que participan, muchos adultos. Y otra vez, si ustedes se fijan, tenemos otra vez la tradición de la celebración de la ritualidad del desierto con muchos elementos que nos recuerdan las ceremonias y las tradiciones. Hay otro elemento muy bonito cercano a Zacatecas, que es el Camino Real de Tierra Adentro, que pasa por un lugar que se llama el Santo Niño de Atocha, el Santuario de Plateros, es cerca de Fresnillo. El Santuario de Plateros, como ustedes ven aquí, este es el santuario, es una herencia controlada por los grupos étnicos de la zona. Y ahí vamos a ver fundamentalmente los huicholes, los coras, que están allí en el santuario. Aquí tenemos a una jovencita que me permitió que la retratara, vendiendo cosas, que ella es una huichola, habla perfecto huichol. Tuve la oportunidad de platicar con ella y con sus hijos, ¿no? Impresionante, ¿no? Se casan muy jóvenes. Y allí alrededor del santuario van a encontrar esa herencia indígena vinculada al Santo Niño de Atocha. El Santo Niño de Atocha es una celebración importantísima que vuelve a ser parte de esa herencia. Es muy curioso cómo el Santo Niño de Atocha se vuelve el santo protector del Camino Real, que se lleva hacia el norte de México, se lleva a los peregrinos con una tradición que recuerda las celebraciones de allá de España en Santiago, en Galicia. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo lenguaje, el mismo patrono, la concha, el bastón y la tradición del peregrino que vamos a encontrar fundamentalmente en todas las danzas, ¿no? Otro santuario más adelante, ya no cercano ahí a la zona que estamos hablando, sino es el Santo Señor de Mapimí. El Santo Señor de Mapimí es otro santuario del desierto con una tradición vinculada a la protección que un Santo Cristo le da a todos los peregrinos y le da a todos los viandantes del desierto, con tradiciones de que si tú llevas ese crucifijo contigo, no te van a atacar los indios. Pero es una tradición moderna. ¿Por qué? Porque ahora el migrante que va a Estados Unidos usa esta celebración, aprovecha esta tradición, y esta tradición lleva al Santo Señor de Mapimí hasta Chihuahua, donde en la Catedral de Chihuahua existe la capilla del Santo Señor de Mapimí, pero luego síguete al Paso, Texas, y luego síguete hasta Albuquerque. Y en un lugar que se llama San Antoñito, cerca de Albuquerque, hay un pequeño santuario dedicado al Santo Señor de Mapimí, ¿no? Ya a 1500 kilómetros del Mapimí existente. Pero esta celebración tiene su realización precisamente en un lugar que ya no es Mapimí, que se llama Cuencamé. Hay una razón histórica del porqué de este traslado del lugar. Y aquí, como ustedes ven, aquí están las cofradías, están las tradiciones de muchos pueblos que van precisamente a esta celebración. Hay un recuerdo de una celebración que me llamó mucho la atención, que son las peregrinaciones de la gente en el desierto. Hay unos peregrinos que se llaman los peregrinos de Mapimí, y así hay otros peregrinos en el Camino Real de Tierra Adentro, que hacen una caminata a pie o a caballo, ¿no? Las cabalgatas, como se llaman, que es una tradición muy antigua, que no sabemos exactamente de dónde nace, pero es otra vez, es una tradición, es un festejo alrededor de un crucifijo. Y el caso de las cabalgatas, en el caso de Mapimí, es un peregrinar de 3 días en el desierto, ¿no? Y se hace precisamente en este tipo de caballos, con este tipo de traslados, ¿no? Allí hay, otra vez en este lugar,
la danza de la pluma, que representa grupos y comunidades de la pradera y de las laderas de la Sierra Madre en Durango y en Chihuahua. Y otra vez, aquí ya encontramos una tradición basada en las misiones jesuitas y franciscanas que han sobrevivido en la zona. No sobrevivieron las misiones, no sobrevivieron pero sobreviven las tradiciones hoy en día, tradiciones que tienen esta dinámica, estas danzas alrededor de la formación de una cruz, de la formación de una víbora, de la formación de una X, etcétera, que tienen un elemento muy bonito que ojalá tengamos oportunidad algún día de verlo. Pero, oh, sorpresa, también en Durango tenemos una presentación de los indígenas del desierto, indígenas que son los comanches. Los comanches eran una cosa verdaderamente horripilante en términos del siglo XIX por los ataques de los comanches, los apaches, los guarijíos, que hicieron sobre Chihuahua, sobre Durango, sobre Zacatecas, ¿no? Pero en un momento, en la época colonial, los comanches eran aliados de la corona y llegaban hasta San Juan de los Lagos. Entonces, hay unas tradiciones que sobreviven en los pueblos de Durango, en los pueblos de Chihuahua, en los pueblos que son los comanches. Y aquí tenemos otra vez estos comanches. No son exactamente, platicando con los expertos de ahí de Durango, yo les pregunté, oye, ¿y esto cómo llegó hasta acá? ¿Cómo es posible que la gente se vista de esa manera? Y me dice, pues en realidad no son reminiscencias, porque es cierto que así existían, pero mucha de la gente se ha puesto a ver cómo se vestían antes, o sea que no se sabe con seguridad realmente cuál era la vestimenta, pero lo que sí sabemos es precisamente esto, ¿no? La presencia en Durango y en otras partes de los comanches, que recuerdan las excursiones históricas de estos indios en las praderas, y que llegaban a comercializar caballos, llegaban a comercializar pieles, llegaron a comercializar una cosa muy importante, cautivos, ¿no? Todavía los cautivos, antes de la independencia, ¿qué eran los cautivos? Niños, niñas que los indígenas encontraban, agarraban, se robaban en el camino y los vendían. No tenemos esa tradición que dices tú, ah, caray, ¿cómo eso existe en México? Pues existió. Y es muy interesante qué significa el concepto de cautivo, que en este momento no vamos a dedicarnos. Pero hay danzas, hay canciones dedicadas a los cautivos. O sea, las cautivas bailan, hacen una tradición alrededor de su libertad, alrededor de su dinámica. Bueno, estos caras de los indios modernos en Durango, las danzas comanches existen en Durango como una recuperación de una memoria histórica. Ahora, muy interesante, se reconocen a los grupos que se reorganizan y que les dieron una tradición, enseñaron las danzas y los pasos, porque la tradición prácticamente se había extinguido, ¿no? Por eso no sabemos a ciencia cierta desde dónde llega la tradición comanche y dónde empieza pues una invención. Pero esto también lo vamos a encontrar en otras partes, ¿no? Que también en Estados Unidos, cuál es la verdadera tradición de los indios pueblo y cuál es la tradición inventada. Hay otra celebración muy diferente a la celebración indígena, que es la celebración de San Eleuterio, que es en El Paso, Texas. En El Paso, Texas, a un ladito, se celebra una tradición vinculada a la presencia española que llega allí en 1598 con Juan de Oñate. Entonces es una celebración muy diferente, con unos rituales muy diferentes, pero a final de cuentas es el camino real de tierra adentro, donde se celebran este tipo de festejos. Bueno, lleva estos festejos hasta las peregrinaciones en Santa Fe del Nuevo México. Allí en Santa Fe del Nuevo México tenemos peregrinajes, tenemos tradiciones, tenemos festejos que recuerdan mucho al México, México contemporáneo, en el centro del país. Bueno, en Santa Fe del Nuevo México tenemos estos mismos festejos heredados desde la época colonial hasta la época contemporánea. Recuerden, Santa Fe, la ciudad de Santa Fe es una ciudad importantísima en términos de la colonización del suroeste de los Estados Unidos,
una ciudad episcopal que tiene un obispo, que tiene una estructura religiosa vinculada a Durango por muchos años, como la diócesis de Guadiana, vinculada a la tradición ideológica, una mentalidad muy cercana a la Revolución Francesa, y que permite otra vez danzas y festejos y celebraciones ya un poco más cercanas a nosotros, pero no son mexicanas, son ya nuevo mexicanas, porque esto ya tiene 200 años de separación de lo que fue México. Miren, aquí tenemos una serie de tradiciones y danzas ya nuevo mexicanas, ¿no? Que ya tienen otras características en términos de la vestimenta. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se llama el famoso palo, el palo de la primavera, que tiene muchos elementos que se conocen en muchas partes, en Europa, en Sudamérica. Pero también tenemos la danza, la danza tradicional que la gente de Nuevo México rescata de lo que llegó hasta allá de los matachines. Y los matachines son rituales nuevo mexicanos que ya tienen una herencia propia. Obviamente salieron de México, en la Nueva España, llegaron allá con tradición central de México, con la tradición árabe y con la tradición del desierto, pero con una interpretación propia que ya no es de México, ¿no? Y aquí tenemos nosotros este tipo de danzantes que son verdaderamente importantes. Hay en el norte de México, en el Camino Real, perdón, en el norte de Nuevo México, en el Camino Real de Tierra Adentro, el santuario del Santo Señor de Chimayó, un crucifijo, donde hay unas celebraciones que culminan el Camino Real de Tierra Adentro y que ahora es una celebración del agua, una celebración de todo Nuevo México que va a celebrar su colonización y que esto tiene también una tradición ya de 200 años. Ahí está este santuario, tiene una serie de elementos que me fascinaría continuar, pero fundamentalmente yo lo que quiero decir es la veneración del agua y del Santo Cristo de Chimayó en Nuevo México. Las acequias nacen en el agua es sagrada en la zona, ¿por qué? Porque es un desierto, ¿no? Y el santuario es un Cristo que tiene todas las tradiciones de la veneración, el agua sagrada, la tierra sagrada, el lugar para recibir bendiciones, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos, fíjense, son otra de las tradiciones nuevo-mexicanas de la celebración de cómo van las herencias culturales ya mezclándose completamente. Esta figura de esta niña que está aquí en blanco, ¿no? Es la Malinche. Ah, caray. ¿Cómo caramba se vinculó la Malinche con estas celebraciones? Pues hay que investigarlo, pero ahí está, importantísimo. Fíjense ustedes qué celebración tan bonita. Ojalá que en alguna otra oportunidad podamos verlas en movimiento, pero por lo pronto, pues por lo menos que sepan que esto existe y que esto tiene una riqueza increíble. Tenemos ahora los indios Pueblo, en San Juan Pueblo. A ver. Estos indígenas ahí están, el día 24 de junio tuvieron esta celebración y se visten así como lo están ustedes viendo, pero al mismo tiempo también es un sacerdote católico el que va a bendecir los rituales, va a bendecir el agua. Entonces, eso es unas mezclas hoy en día, no estoy inventando, no es colonial, es la época contemporánea. Yo platicando con un profesor aunque no lo crean, el que está allí es un profesor de la universidad, pero además es indio Pueblo, y a él tiene mucho orgullo ir a celebrar con su gente. Entonces yo le dije, oye, ¿cómo es posible que te vistes así? ¿Y dónde sacaste eso? Dijo, mira, Tomás, probablemente eso sea mucho de Hollywood, pero esto es una tradición que la gente toma, ¿no? Y lo toma y se viste y la celebra y lo ritualiza. Y no lo tomes a mal. Muchas de las muchachas que están aquí andan buscando marido. O sea, todavía es un rito de paso hoy en día. Yo dije, no, oye, espérame, eso es una tradición antropológica. Pues ven a buscarla, ven a verla aquí. Ahí está el tesoro vivo, contemporáneo. Dices tú, caray, no cabe duda que la riqueza cultural es increíble, ¿no? Es increíble verdaderamente. Bueno,
Entonces, todos estos elementos, yo los quiero dejar aquí, ¿no? Podemos hablar muchísimo, ¿no? Y yo quiero nada más agradecerles, sobre todo a la gente de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, que me permitió trabajar, porque yo llegué a todos estos pueblos gracias a técnicos e investigadores de la universidad, muchos de ellos miembros de estas cofradías, miembros de estas tradiciones, de estos rituales y de estas danzas. Como ustedes ven, es una riqueza enorme que nos va a permitir vincularnos a algo que siempre está vivo en el norte y que de alguna manera nace desde el centro de la Ciudad de México, en México Tenochtitlan, nace del desierto mexicano y nace del al-Andaluz. Son elementos, pues, que nos permiten dar continuidad a este análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Súper interesante y mucho material para seguir investigando. Ahora damos la palabra a la doctora Diana Taylor. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes también, gracias por invitarme y gracias, Tomás, por esta charla tan interesante y tan rica. Digamos, hay material ahí para toda una vida. Lo que quería señalar, porque parece que mi charla va a ser muy diferente a lo que está trabajando aquí el doctor Martínez Saldaña, es que en realidad estamos hablando de fenómenos muy parecidos. Estamos hablando de la transmisión de memoria a través de cuerpos, a través de espacios, a través de ceremonias y a través del tiempo, porque estos ritos, ceremonias, etcétera, que acabamos de ver, son ritos, como nos señala aquí el profesor Martínez Saldaña, que a veces han durado siglos, se van transformando, no siguen iguales, van como añadiendo elementos, perdiendo otros, pero son ritos que se transmiten porque tienen un valor para el público que los ejerce. Entonces no siempre es el mismo valor tampoco, pero en algunos casos sí, como que las mujeres, las jóvenes vienen a buscar marido, ¿no? Entonces como que allí sigue por lo menos una función que ha tenido siempre. Entonces lo que yo voy a hablar es una cosa mucho más reciente, pero que yo creo que comparte muchos de los mismos elementos que acabamos de ver. Yo voy a hablar de actos de rechazo, memorias políticas, y este es un fragmento muy chiquitito de mi libro más reciente que se llama Presente, la política de la presencia, que salió en inglés, aquí les muestro la copia en inglés, y salió también en español en Chile, pero todavía no tengo ese ejemplar, así es que no se los puedo mostrar. Pero ahí hay una elaboración mucho más amplia de este tema. Bueno, entonces, durante el clímax de las explosivas protestas estudiantiles, el 28 de agosto de 1968 en México, oficiales del gobierno forzaron a funcionarios públicos a hacer presencia en el Zócalo, sitio del Q o Templo Mayor durante el Imperio Azteca. Después de la conquista, los españoles forzaron a los conquistados a destruir su Q para que en su lugar construyeran la catedral. En 1968, el gobierno organizó la coreografía de una contraprotesta en respuesta a la toma del Zócalo el día anterior por cientos de miles de estudiantes, quienes subieron una bandera blanca y negra, la bandera de huelga, en el mástil central de la plaza, manifestando una serie de demandas: la liberación de sus compañeros encarcelados, el fin a la violencia policial y una reunión cara a cara con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. El presidente se rehusó, demandando en cambio una ceremonia performática titulada Ceremonia de Desagravio.
para expiar la profanación de la bandera. Las autoridades, una vez más, montaron la enorme bandera nacional que domina la plaza, pero a causa de problemas técnicos, la bandera se estacó a media asta, como si hubiera sido premonitorio de la tragedia por venir. Los miles de funcionarios que fueron obligados a asistir a esta representación, que presumía una unidad y sentido nacional, sin aparente preparación y provocación, le dieron la espalda al orador y literalmente comenzaron a balar como borregos y a gritar: somos borregos, nos llevan, somos borregos de la administración, nos están acorralando. Los funcionarios públicos están presentes y se presentan a sí mismos como borregos, no como sujetos, sino como animales políticos subyugados que representan su capacidad de decisión al no participar. Son ellos, no el gobierno, los que nos recuerdan quién controla su representación. Su balar da testimonio de la condición degradada, incluso de deformación ontológica, de estos funcionarios en la economía del capitalismo mafioso del país en los 1960. Ellos están presentes en su rechazo. Le vuelven la espalda al Estado, que se representa a sí mismo como una democracia floreciente de sujetos libres, y se representan a sí mismos como figuras absurdas en una ridícula farsa de gobierno. Los funcionarios parecen entrar en lo que Hannah Arendt llama el espacio de aparecer, y cito: la organización de las personas surgidas desde el actuar y hablar juntos, cuyo verdadero espacio yace entre las personas viviendo juntas con ese propósito. Fin de cita. El gobierno asume que controla el espacio de aparecer y exige una muestra de lealtad de sus vulnerables sujetos. Pero con el billar de los cuerpos reunidos, un unificado, un presente, ellos cuestionan el propio espacio de aparecer. ¿Quién puede aparecer y cómo? En este espacio simulado de representación política, los empleados no pueden aparecer como un quién o un alguien, como diría Hannah Arendt, con cualidades, talentos, sino como un qué, un borrego. Un nosotros desafiante y contingente emerge en este simple acto de desafío. Presente en este contexto es a la vez un acto, una palabra, un gesto, una actitud, un reconocimiento y una respuesta al llamado de la autoridad, un grito de guerra en cara a la anulación. Entrando en presencia, estar presente significa convertirnos en un quién para el otro en espacios que nos han negado el reconocimiento, y nos permite forjar espacios de aparecer desde espacios de desaparición. Presente crea intervenciones políticas que requieren un juego complejo de disposiciones, movidas y gestos. La noticia sobre el desafío de los funcionarios civiles electrizó al Zócalo. Los estudiantes que se habían quedado cerca de la plaza después de haber sido echados de ella la noche anterior, trataron de forzar su retorno al espacio.
Los cuerpos políticos son amplificados y expandidos por la misión, las emociones y las esperanzas que los animan. Como cuerpos estamos interconectados, extendidos hacia el entorno que nos rodea, conectados por circuitos neurológicos y hormonales, por actos de memoria. Nuestros cuerpos sienten y comunican las frustraciones internas y de nuestro entorno. Los estudiantes sabían que eran protagonistas en una histórica lucha por la justicia social. Denegados a un diálogo cara a cara con el presidente y excluidos del Zócalo, exigían un espacio de reconocimiento. El abarrotado espacio alrededor del Zócalo se convirtió una vez más en una escena para la reimaginación política. Y esto se ve a través de toda la historia de México. Hay muchos ejemplos que podríamos señalar. La orden para la performance de obediencia civil, la ceremonia de desagravio, le salió mal al gobierno. Los actos de reparación a la bandera fracasaron. El fracaso o la desgracia del acto, sin embargo, tuvieron consecuencias políticas graves para los estudiantes y el país. Las rejas del Palacio Presidencial se abrieron y los tanques cargaron contra los cuerpos en la plaza. El 2 de octubre de 1968, a menos de 5 semanas del evento de los funcionarios, como borregos, unos 300 estudiantes involucrados en las protestas fueron masacradas en la plaza de Tlatelolco. La época en que se pretendía que México era una democracia que daba espacios para el antagonismo político, el pluralismo, el conflicto y la negociación había terminado. El Zócalo, epicentro de estas y tantas protestas, resultó ser, una vez más, un espacio de desaparición. Erica Chenoweth y Maria J. Stevens, autoras de ¿Por qué funciona la resistencia civil?, clasifican el movimiento estudiantil de 1968 como un fracaso, porque no logró sus metas fijas. Y sin embargo, hay muchísimo que aprender del fracaso. Enfrentados con el Estado mexicano, que brutalmente restringía los derechos a los ciudadanos, los estudiantes habían liderado un poderoso movimiento de resistencia no violenta en apoyo a la justicia social. Pudieron activar un amplio sector de la población, incluyendo profesores, maestras, artistas y, como hemos visto, funcionarios civiles mexicanos. Hasta las campanas de la Catedral Nacional en el Zócalo repicaban para apoyar sus objetivos. Sus metas eran claras y mantuvieron una postura moralmente justa. Sin embargo, enfrentados a una fuerza militar represiva, asesina, el movimiento quedó interrumpido y sus seguidores volvieron a su subyugación política. Entonces, ¿qué significaría la eficacia para movimientos sociales enfrentados a este nivel de brutalidad? Si definimos el éxito solo en términos de logro de metas específicas, inevitablemente fracasaríamos. Mientras los estudiantes fracasaron en lograr sus metas específicas, su incansable activismo puso el foco en estructuras de poder alternativas, más democráticas en el ámbito político. Su movimiento también hizo visible el fracaso del Estado, vuelto ilegítimo por su abuso criminal del poder. La masacre del 68 vive.
ha formado el imaginario social y político mexicano. Muchos piensan que otro mundo es posible, como dicen los zapatistas. Aún hoy, cada 2 de octubre, gente por todo México realiza eventos para honrar y acompañar a los estudiantes que están siempre presentes. Y voy a compartir aquí mi pantalla. El 2 de octubre no se olvida. Para mí, volver a 1968 es regresar al momento cuando cambió en México, cuando todo cambió en México, para los que no habíamos entendido que el gobierno optaría por matar estudiantes en vez de negociar una plaza pública más abierta. Yo estaba terminando la secundaria en la Escuela Británica de la Ciudad de México. Cuando supe sobre el evento de los borregos, inmediatamente pensé que era un acto brillante. Reafirmó mi propia actitud hacia la autoridad, que se manifestaba saltando la reja de la escuela cada vez que podía, después de pasar lista para irme caminando a mi casa. Presente, pero no totalmente. Por eso nunca olvidé la historia de los borregos. Mientras más estudié el incidente de 1968, más preguntas tuve. ¿Qué había pasado realmente? ¿Verdaderamente habían vuelto sus espaldas los funcionarios? Algunos dicen que sí, algunos textos, documentos, otros no lo mencionan. Todos hablan del momento en que los funcionarios soltaron como borregos, nos están arreando, va. Casi todo el mundo menciona eso. Una crítica de arte sí escribe que se rebelaron caminando en círculo alrededor del mástil de la bandera. Solo algunas inscripciones mencionan el hecho de que los trabajadores volvieron su espalda a los oradores. Los eventos del 28 de agosto de 1968 ocurrieron aun cuando los hechos continúan borrosos. Para mis fines, realmente no importa si los funcionarios como borregos dieron espaldas o simplemente balaron, aunque ciertamente me encantaría saberlo. Los documentos nos fallan. Mi pregunta no es sobre lo que específicamente pasó, sino ¿por qué sigue resonando el evento? Pero el contar, recontar, recrear el evento de los borregos contribuye a mantenerlo vivo de una forma u otra, volviéndolo visible volviendo visible el escenario estructurante de la opresión continua que define la historia de México antes y después de la conquista. Creando memoria, manteniendo la vida viva, presente, es un aspecto fundamental de crear historia. Entonces regreso nuevamente a los borregos. ¿Cómo es que los eventos emblemáticos se mantienen presentes, vivos, representados y animados una y otra vez en diversas formas? Y creo que esta es la misma pregunta que nos hace el profesor Tomás Martínez Saldaña, ¿no? Es la misma pregunta. 30 años después de la masacre de los estudiantes, el artista de performance Francis Alice puso una performance en video, cuentos patrióticos, basada en el desafío de los burócratas llamada La multiplicación de los borregos. En el Zócalo, Alice gira alrededor de la misma asta con una enorme bandera mexicana, tirando un borrego por una cuerda. A ver si puedo hacer, aquí vamos. Ok, ahí va. Uno por uno, otros borregos sin correa
se unen al círculo. Alterando su paso para mantenerse a una distancia equidistante entre ellos y en formación circular. Las campanas de la catedral tocan sin parar, evocando las mismas campanas que repicaban sin parar en apoyo a los estudiantes ese 27 de agosto de 1968. Metódicamente, Alice continúa caminando alrededor del asta. 21 borregos se le unen a la caminata. Mágicamente parece que uno sigue al otro en perfecta formación. Entonces Alice suelta la correa y el primer borrego se sale del círculo. Luego de cada rotación, otro borrego se sale. Al principio de la performance, cada borrego ha entrado uniéndose al final de la fila. Pero al final, los borregos que se van saliendo del círculo son los del principio de la fila, caminando justo atrás de Alice. No, él no les hace ninguna señal, parece que ya saben cuándo les toca salir. ¿Cómo lo saben? De a poco, al irse saliendo los borregos, el círculo parece semicírculo. La distancia entre Alice y los borregos crece. Y para que vean, pronto Alice está al final de la fila, él siguiendo a los borregos. ¿Quién sigue a quién? El cuerpo de Alice, los borregos y su caminata alrededor del asta evoca a los funcionarios públicos. Aún presentes, estos borregos se han transformado de seguidores a una colectividad. El espacio de performance y como el espacio político es un espacio de potencialidad, insinuando tal vez una transformación a otros futuros mejores. Localizado en el Zócalo, el mismo lugar geográfico que ha sido el sitio de tantas luchas y transformaciones, la performance resalta una constante refiguración del mismo escenario a través del tiempo. Presente señala la determinación de aparecer de otra forma. El 26 de septiembre de 2014, estudiantes, hombres, indígenas, mestizos de la Universidad Rural Ayotzinapa requisaron 5 autobuses para ir a la Ciudad de México a la conmemoración de los estudiantes masacrados el 2 de octubre. Lo hacían todos los años, siempre devolviendo los buses al final. Esa noche un grupo formado por policías locales, militares y federales se juntaron con miembros de carteles de droga para matar a 6 personas, incluyendo algunos estudiantes. Raptaron y torturaron a una docena de estudiantes y permanentemente desaparecieron 43 más. La violencia estatal contra los estudiantes continúa sin tregua. Ahora de nuevo en el Zócalo recitamos sus nombres y una vez más decimos presentes. El número 43 y la frase el 2 de octubre no se olvida resuenan por todo México. Presente señala el ahora, de nuevo y aparentemente siempre de la violencia política. Tiene una calidad que dura e invoca a los muertos que no mueren, el pasado que queda. 68, 98, 14. Una vez que vemos cómo la presencia se forma, se disputa, destruye, representa y reinterpreta a través de estos escenarios del no reconocimiento, ya no podremos nunca más no verlo. Cada repetición, sin embargo, implica diferencia. En 2014, Presente tomó una actitud claramente militante.
La resistencia masiva a las políticas criminales del Estado amenazaron con derrocar al gobierno de Peña Nieto. Cientos de miles de manifestantes salieron a las calles demandando una vez más un espacio de aparecer alternativo que reconoce la centralidad de los desaparecidos. Los borregos desafiantes aparecieron en multitudes, parecían de hecho haberse multiplicado. Y sale esta, entre muchos, ¿no? Carteles. Quisieron desaparecernos y aparecemos por todo el mundo. Apareciendo en las aceras, los muros y por todo México, ¿no? Esto estaba en todas partes. El expresidente mexicano Vicente Fox aconsejó a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y al resto de la población que acepten la realidad. La violencia a manos de Estado continúa, así como continúa la oposición de los que a diario eligen, a veces a pesar de todo, a no estar al lado de la injusticia. No hemos llegado al final, nunca se llega al final. Presente, aquí se encuentra la fuerza de la performance de resistencia. La performance, como la define Richard Schechner, no es nunca por primera vez. Las repeticiones ganan vida y animan lo político, haciendo presencia, haciendo memorias, creando espacio para visiones alternativas de una vida vivible. Nosotros antiimperialistas, antinacionalistas, postcartesianos, hasta posthumanos, se va formando a través de estas performances. El nosotros actúa a través de protesta, de arte, de escritura, de danzas, a la vez producto y agente de la negociación de la vida política. ¿Quién conduce a quién? ¿Quién vuelve la espalda o atiende? Continuamos estrellándonos contra el espacio de aparecer, produciéndolo de nuevo y siempre renovado. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Lo personal, muy conmovida y fantástica su forma de hilar esto. Muchas gracias. Gracias a los dos. Como pueden ver, justo el propósito de la mesa de hoy era tener estos dos lugares del tema con el cuerpo, ¿no? Desde lo contemporáneo y de este tema que, bueno, a todos nos mueve mucho. Y también tener la visión del doctor Tomás con esta repetición por siglos de temas también relacionados con el cuerpo desde otro lugar. Muchas gracias. No sé si quieren, se puede abrir el espacio a las preguntas para generar conversación, a menos de que el doctor Tomás quiera decir algo sobre lo que acabamos de ver o viceversa. Adelante, en lo que se animan. Muchísimas gracias. Déjame decirle. Voy a subir la luz, Tomás. Claro. Ha sido fantástica la comunicación que Diana nos ha dado en esta tarde, ¿no? Y yo espero que primero felicitarla y en esa manifestación maravillosa de lo que es interpretar un fenómeno. En mi caso, yo espero que no se hayan desbarrancado los muchachos al tratar de unir mi plática con la de ella, pero déjenme dar dos puentes o dos caminos y luego Diana nos puede dar otros, por supuesto. Cuando yo hablo de tradiciones y de migraciones en la época colonial, más o menos por 300 años, encontramos una serie de elementos que son ya visualizados y formalizados en la época moderna. Pero eso implica una serie de elementos que de repente se nos pierden.
Por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros celebremos moros y cristianos? Que nosotros celebremos una serie de danzas rituales de los comanches. Si quisiéramos nosotros encontrar cuáles son las bases históricas de eso, las bases históricas son sangrientas, son terriblemente sangrientas. Entonces, no es lo que vemos ahorita, el ritual, no tan, vamos a decir, tan suave, tan tranquilo, que en un momento dado nos alegra, pero el trasfondo de eso tiene un elemento histórico, tiene un elemento de dolor, un elemento de sacrificio terrible, terrible. Por ejemplo, los ceremoniales que nos han llegado a nosotros de los comanches son literalmente sangrientos, ¿no? Era lo que yo decía. El otro elemento es las tradiciones de moros y cristianos. Al final de cuentas son guerras medievales que se trasladan a México simbólicamente, pero que representan las guerras que en México hay en relación a la conquista. Es muy interesante cómo se traslapa en un momento determinado el enemigo, ¿no? El enemigo ya no es el moro, el enemigo es el indio rebelde, ¿no? El indio no rebelde, el indio manso, el indio colonizado, o lo como que ustedes quieran llamarle, es el indio en contra del indio rebelde. Entonces hay una mezcla de valores allí que de repente se nos pierden. Otro de los elementos es muy interesante, que ojalá que con lo del estudio del Camino Real lo veamos, cómo se trasladó los rituales de colonización. Los rituales de colonización eran rituales consagrados de guerra, ¿no? ¿Quiénes eran los que iban en la colonización? Pues iban los santos guerreros. Iba Santiago el Conquistador colonizando el norte de México, ¿no? Y luego también está la Virgen la conquistadora, ¿no? Y luego también tenemos la Virgen del Santo Hachazo, tenemos el Santo Señor de los Guerreros, o sea, celebraciones bélicas, ¿no? En el proceso de colonización, que se unen inmediatamente a lo que Diana nos está señalando. Entonces hay una serie de puentes y de rituales que ahora los vemos así tan suaves, tan agradables, pero que no son eso, ¿no? Cuando intentemos hacer la etnología, cuando intentemos hacer el estudio detallado de todo lo que, de toda la herencia que tenemos en el norte de México y sureste de los Estados Unidos, pero que se deriva de México y de la Nueva España, vamos a encontrar esa ritualidad que el hombre, la cultura toma y trata de darle un contenido nuevo, trata de darle, gracias, de darle algo de interpretación que no nos vuelva locos, ¿no? Tenemos que darle un sentido a nuestra vida, un sentido a la presencia nuestra, en una serie de matanzas, en una serie de muertes que no pasan en vano, ¿no? De alguna manera hay un resultado y ese resultado pues lo estamos viviendo ya en el norte, ¿no? De alguna forma los resultados del 68 pues también están cuajando y están cuajando en un lenguaje nuevo, en un lenguaje moderno, ¿no? A final de cuentas esos lenguajes de los que Diana nos habla, a final de cuentas es una misma expresión de otros en otra época y en otra cultura, ¿no? A mí espero que de alguna manera, no sé si Diana quisiera completar o refutar o como quiera, no, pero los vínculos que hay entre la corporeidad, la ritualidad en el siglo XVI, XVII, XVIII, visto desde ahora, y la ritualidad y la modernidad de esos problemas a partir del 68. Gracias, Natalia. Sí. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo y es por eso que me interesa tanto el tema de performance, ¿no? Porque yo a eso le llamo performance, digamos, a esta repetición de actuaciones, de comportamientos que tienen cierta estructura convencional, es decir, las fiestas, las ceremonias, los ritos, estas obras de performance como lo de Alice, etcétera, ¿no? Que tienen una cierta
un cierto comportamiento, pero también una cosa un poco convencional. Lo ves y te acuerdas de otra cosa, te conlleva a otra cosa. Es así como se va sí, pasando, transformando la memoria. Y una cosa que me interesa muchísimo es que la, la performance, estas fiestas, estos ritos nos recuerdan historias que de otra manera estarían totalmente olvidadas. Un ejemplo que siempre me llama mucho la atención es un ejemplo de algo que pasó en el norte de México, donde sabemos que había muchos judíos, criptojudíos, que tuvieron que esconder el hecho de que eran judíos por el tema de la Inquisición y todo en el siglo XVI y XVII. Entonces, pero mantenían sus mismos ritos. El mezuzá, a veces el espejo que se tapaba cuando alguien moría, las festividades del viernes por la noche, de Shabbat, otros ritos que tenían. Y entonces era muy interesante porque tenían que convertirse al catolicismo. Muchos de ellos, levins, etcétera, son ahora curas, ¿no? Se les olvidó que habían sido judíos, pero mantuvieron los ritos y pensaban que eran ritos familiares. ¿Por qué comes berenjena? ¿O por qué haces esto? Ah, porque mi abuela, porque etcétera, ¿no? Se les había olvidado. Entonces, performance que funciona como un acto de memoria aún cuando la memoria nos falla. Entonces, en mi charla digo que los documentos nos fallan. Porque sí, los detalles no están en los documentos dicen cosas diferentes y uno no sabe exactamente, ¿no? Pero estas tradiciones performáticas nos siguen llevando a esta historia, ¿no? Como estas historias bélicas, ¿no? Que vemos a través de estas ceremonias y estas fiestas. Nos cuentan de historias, nos cuentan de cosas que hemos olvidado, de prácticas, como en el caso de los judíos, ¿no? Así es que eso se me hace que es muy interesante y que por eso cuando estamos pensando en memoria y cuerpo, tenemos que pensar en cómo se transmiten. Y se transmiten en los espacios públicos y se transmiten a través de estos actos un poco, yo diría, convencionales simplemente en el sentido de que tienen una estructura, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería decir y por eso creo que hay tanto en común, ¿no? Porque estamos viendo la misma cosa simplemente en de otra forma tal vez. Muchísimas gracias. Riquísimo el tema que tenemos hoy. Muchas gracias por la forma de presentar ambos. Yo estoy encantada. Muchas gracias. Bueno, a ver, ahora sí, público, abrimos el micrófono para quien quiera preguntar. Sofía Carrillo levanta la manita. Adelante. Primero, saludarlos, agradecerles muchísimo. Diana, un abrazo grandísimo. Es hermoso volver a verte y escucharte. Yo nada más quería como hacer un comentario, bueno, un par de comentarios. Una de ellas es, hay un archivo muy interesante en el Museo Archivo de la Fotografía que resguarda precisamente el acervo del Departamento del Distrito Federal, de comunicación social del Departamento de Distrito Federal. Y hay fotografías del 68 que de hecho se hizo todo el trabajo de recuperación, preservación de estos rollos de 35 milímetros en el 2018. Y entre esas fotografías hay varias correspondientes al día 28, que es precisamente la fecha del desagravio. Y todas están tomadas desde la azotea del ayuntamiento del Distrito Federal. Y de hecho sí se nota, o sea, se ve la fotografía blanco y negro, está el asta bandera y se ve el movimiento de varias personas alrededor del asta bandera en sentido inverso al reloj, ¿no? Y hago esta precisión, no es
seguro, digamos, que sea en sentido inverso, parece por el movimiento de las líneas. Y bueno, es una analogía obviamente que quizás está un poco forzada, pero quizás no. Y me hace recordar precisamente uno de los rituales de moros y cristianos en Zacatecas, donde precisamente el movimiento del baile es en sentido inverso al reloj en forma circular, ¿no? Digo como una analogía así veloz, pero al final es un movimiento del cuerpo que está grabado, ¿no? en todos nosotros y que quizás no sea, como bien dice Diana, un espacio de recuerdo fidedigno, digamos, de una información clara del origen, pero que efectivamente nuestro cuerpo recupera de alguna forma, ¿no? Y no solo recupera, sino que vuelve a transmitir una y otra vez, ¿no? Bueno, estos archivos están abiertos al público, nada más lo dejo ahí. O sea, esos archivos están en línea, ¿no? No, de hecho no, Ok. según yo no se tiene consulta en línea, el museo hasta donde yo me quedé no tenía capacidad para hacerlo. Y hay varios de esos documentos que todavía no están escaneados, pero pues si uno va y pide la revisión de los rollos, se permite. Bueno, yo voy a ir porque yo busqué muchísimo material, pero en línea y no encontraba. Pero si me puedes poner ahí en el chat, tal vez Por la supuesto. información en cuanto vaya a México, que voy otra vez ahora en septiembre, voy a ir a buscar. Te lo Si me agradezco. permites, voy a buscar porque incluso yo tengo el índice de esos rollos. Ajá. Estuve justo a cargo de ese proyecto, entonces Ah, puedo fantástico. mandarte el número de catálogo del rollo completo, te lo mando por correo. Lo agradezco muchísimo. En No, serio. hombre, sí, Estaba un gusto. buscando hace un buen rato, como te imaginas, ¿no? Sí, siempre esas cosas son así de, ah, aquí está. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda, quiera preguntar algo, participar en algo. A ver, Sabed Martínez está levantando la mano. Adelante. Hola, mucho gusto. Antes que nada, agradecer. Los dos temas fueron realmente fascinantes. Lo que es esta combinación de culturas, que creo que es algo que siempre nos han dejado ver desde que somos niños, y es un tema que yo tal vez no profundizo tanto, pero se me hizo muy, muy interesante. Con respecto al tema que aborda la doctora Diana Taylor, yo soy fanática de su trabajo. Estoy muy, muy, muy metida en el tema de las Madres de la Plaza de Mayo, Gracias. lo cual me ha parecido fascinante desde hace algunos años y yo tengo una duda al respecto. Comentando lo que es la fecha de desagravio del 68 y todavía retomando un poco del 2014 de lo que pasó con los 43 estudiantes, usted dice que dentro de los textos o dentro de lo que trata de comprender, que hay una forma ritualesca tal vez de tratar de sanar a partir de estas acciones. Entonces, quería yo saber si usted considera que, que el hecho de que se continúen repitiendo los agravios a la democracia, a la violencia, que continúe, como bien lo dijo, presente estas acciones, considera que han tal vez fracasado o sí han logrado modificar un poco lo que es recordar constantemente cómo debe cambiar la historia. Esa es mi duda. Sí, mira, Gracias. sí, gracias. Mira, yo creo que el cambio es muy, muy lento y que, como digo, nunca llegamos, ¿no? Realmente a un espacio así como nos encantaría que estuviera, pero creo que hay momentos donde podemos pensar en alternativas, donde tenemos visiones o digamos una, un imaginario político, por ejemplo, que es más amplio, que permite más diversidad de perspectivas, de personas, de gente que puede aparecer como personas y no como cosas, no como gente sin voz y voto.
Así es que yo creo que sí pasa. Y luego, digamos, yo me acuerdo muy bien cuando pasó lo de Tlatelolco, bueno, y los estudiantes, y que antes de eso yo como que tenía una esperanza de que se iba a abrir este espacio y luego, ¡pum!, cerró. Hay otros momentos donde otra vez me vuelvo a esperanzar y creo que es así con el pueblo. Yo me acuerdo cuando lo de los 43, que otra vez hubo toda esta energía y otra vez pensando que ahora sí iba a cambiar un poco, que iban a por lo menos traer abajo a Peña Nieto, ¿no? Y a su gobierno, ¿no? Y luego, ¡pum!, otra vez se cierra ese espacio y hay que seguir otra vez peleando, ¿no? Y es una cosa que desafortunadamente parece que se organiza la gente tras estas tragedias, que no es tras, digamos, otra propuesta, sino el shock, donde ya pensamos que ya no nos pueden choquear más, pero otra vez, ¿no? Que cómo es posible que pase esto. Así es que bueno, es eso y creo que es cosa de toda la vida, es tratar de abrir espacios contra elementos que tratan de cerrarlos por todas las razones que conocemos, ¿no? Control de poder, control de recursos, control de territorios, etcétera, ¿no? Así es que creo que es una cosa de nunca acabar. Um, pero a través de estos actos de imaginación, los performances, las fiestas, las ceremonias, estamos creando otra cosa, ¿no? Creamos comunidades, creamos gente que participa, como en el caso que nos cuenta aquí Tomás, y que es tan elocuente, ¿no? Que son espacios de convivencia. Es una cosa como decía o dice a veces mi amiga, ahora la senadora Jesús Rodríguez, que hemos trabajado mucho juntas, y me decía, es como abrir pulmones, es para poder respirar, tenemos que abrir espacio para poder respirar. Eso no significa que vamos a cambiar el poder político, ¿no? Pero estos performances, estas ceremonias, fiestas, todas esas cosas que nos recuerdan que somos humanos, que tenemos gente con la cual podemos hablar, gente que nos reconoce como humanos, ¿no? Que nosotros nos reconocemos mutuamente aun cuando el gobierno no nos hace caso. Creo que sirve esa función de mantenernos vivos. Puede incluso considerarse como una función catártica. Sí, pero lo catártico, digamos, tradicionalmente, ¿no? En la antigua Grecia, era forma de como que deshacernos de las tensiones. Y eso es cierto, en cierto sentido es. Pero como decía Frantz Fanon o como decía Augusto Boal, lo catártico tiene el peligro de que nosotros nos vamos acostumbrando a una situación que es intolerable, ¿no? Como que es una descarga de energía que también podría dirigirse en otra dirección. Así es que creo que a veces es catártico y a veces eso nos hace bien y a veces no es catártico. Yo creo que todas estas cosas de presente, cuando uno está allí para atestiguar o acompañar a familias de desaparecidos y todo eso, no es catártico. Eso es más bien como una resolución política de cambio, una urgencia de reconocer lo que está pasando. Entonces, por eso digo que, por eso me gusta tanto la palabra presente y por eso lo uso como el título de este libro, porque se me hace que esa palabra abarca la urgencia por estas marcas de exclamación, ¿no? Pero a la vez hay muchas formas de estar presentes. Así es que creo que abarca mucho espacio. Ok. Sí, Tomás. Gracias. Sí, Sí, dígame. Diana, permíteme, me fascina la participación de las colegas, las compañeras Sofía, Sabet, ojalá que más. Pero yo quisiera decir un par de cosas en relación a lo que está señalando, que me parece excelente. Hay un elemento en términos de la historia que ya probablemente los rituales no tienen ese carácter catártico y no tienen probablemente el carácter político, pero tienen un lenguaje de alteridad, que es lo que yo quería señalar, de alteridad.
Y tenemos que interpretar esa alteridad. Nosotros vemos un ritual, una ceremonia, ¿no? Que nos parece bonita y lo demás, pero probablemente a otra gente, a otra visión, a otra cultura le está diciendo otra cosa. Le está revitalizando su presencia en una sociedad que los ha abandonado, los ha rechazado. ¿No? Hay dos, tres elementos importantes, por ejemplo, en los ceremoniales de las fiestas de los indígenas del desierto. Nosotros aparentemente no conocemos mucho cómo fue el rechazo a las tribus norteñas, que fueron de matanza, de destrucción, y muchas de ellas se ocultan, ¿no? Precisamente en este lenguaje que se habla de los judíos en el norte de México. También hay un ocultamiento de la cultura comanche, de la cultura apache, que se integran a las comunidades locales y ya no existen, ¿no? Socialmente hablando no pueden existir porque serían destruidos, serían muertos, ¿no? Hay una tradición de paso en términos culturales, más o menos en la guerra México-Estados Unidos, 1845 al 50 del siglo antepasado, donde los grupos comanches, los grupos apaches, fueron utilizados de manera militar por los ejércitos norteamericanos y por los ejércitos mexicanos, pero los ponían enfrente del combate. Entonces muchos de ellos mueren. Y los comanches, por ejemplo, son vistos como enemigos porque los americanos los consideran mexicanos y los mexicanos los consideran americanos y traidores. Entonces, un comanche en un momento determinado es muerto por un mexicano o es muerto por un americano. ¿Por qué? Porque quedaron fuera de su contextualización histórica. Y muchos de ellos, parece mentira, pero se integraron. Ahora estamos encontrando como en pueblos del norte de México, de repente hay gente cuyo origen es comanche. ¿Y de dónde salieron? Pues salieron precisamente cuando muchos de los comanches no pudieron ocultarse, dejan a sus hijos en los pueblos mexicanos y ahí se integran, ¿no? Y son recordados en estas fiestas y en estas ceremonias. Entonces sí hay una serie de elementos tan valiosos como los hay en la época moderna, sí, pero probablemente ya no con un carácter político, probablemente no pero sí con un elemento de alteridad cultural, ¿no? De que tenemos que buscar, tenemos que encontrar. ¿No? Por ejemplo, los elementos que señala, por ejemplo, Sofía en relación a la circularidad de las danzas y los rituales, inmediatamente lo encontramos en Nuevo México y en algunas otras partes del palo sagrado, ¿no? Los rituales alrededor del ceremonial que tiene un contenido muchas veces hasta de fertilidad, etcétera. No lo voy a dar continuidad porque nunca acabaríamos. Pero sí tratar de encontrar estos nexos en las ceremonias antiguas con las modernas. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. David, ¿tenías otra pregunta? No, tengo miles. Pero, ahorita que está diciendo justamente que el maestro Tomás concibe como esta alteridad que va más allá de lo político, a mí me interesa mucho el concepto de estética dentro del performance, pero yo entiendo también que la estética se ha ido modificando, entonces no sé si si cabría la estética dentro de los eventos que señala el doctor Tomás y dentro de el tipo de performance, no el de Francis Alice, por ejemplo, sino el tipo de performance que menciona con lo que es el acto del desagravio, ¿no? Entonces, esa es mi duda. ¿Qué relación encuentran estéticamente hablando en ambos eventos? Esa es como una duda. Bueno, espléndida pregunta, ¿no? Que yo también me pones a pensar en voz alta, así probablemente no sea la mejor respuesta, pero me recuerdan dos cosas. Una, el cambio de las ritualidades, el cambio pues en efecto, no podemos imaginarnos una ceremonia, un performance del siglo XVIII, siglo XIX ahora, porque hay cambios. A mí me llamó mucho la atención los cambios que se encuentran fundamentalmente en las ceremonias en los Estados Unidos, ¿no? Cómo rescatan tradiciones
Y muchas de esas tradiciones son simplemente revisión, inclusive, de cómo los indígenas norteamericanos fueron vistos por Hollywood en un momento dado. Entonces, sí, efectivamente, sí hay vamos a decir, una especie de adaptación a la manera de vestirse y de cambiarse y del performance en la época moderna. Claro que las hay. Pero por otro lado, también el performance debe de tener un contenido o tiene un contenido cultural. Por ejemplo, lo que yo señalaba de la ritualidad en los indios pueblo, de las danzas, toda la comunidad danza. Y hay un lenguaje en la comunidad que tienes que visualizar. ¿Quién anda vestido de tal manera y quién anda vestido de tal otra? Eso significa, número uno, que estás viendo gente que anda buscando novio. Está viendo gente que anda buscando que haya la celebración de fertilidad para tener un hijo, ¿no? O que está haciendo una celebración porque está agradeciendo algo. Entonces, como es un lenguaje cultural que la gente entiende, la gente está tratando de visualizar lo que pasa en la ceremonia. Entonces, allí hay elementos muy valiosos. En las otras ceremonias también, por ejemplo, de los matachines, al igual que nosotros, volvemos a encontrar muchachos que bailan y que probablemente están en un ritual de paso, en la famosa, el ritual de que pasa de la juventud a la madurez. El muchacho que ya tiene autorización para buscar novia, para casarse, para lo que fuera. Entonces, sí hay una continuidad permanente, pero al mismo tiempo también hay un lenguaje nuevo, ¿no? Que no podemos mantener en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Son rituales ubicados en el siglo XX, pero que tienen un contenido, una cercanía al lenguaje del siglo XX, pero también con un recuerdo, con una tradición, con una alteridad cultural que data del siglo XVI y XVII, depende. Entonces, sí lo encontramos y tenemos que buscarlo con mucho más detenimiento, tenemos que tener más visión, más cultura para poder encontrar estos elementos, pero que son valiosísimos, lo son. Gracias, Aret. Sí, yo diría que no siempre el performance tiene una dimensión estética, pero, por ejemplo, la ceremonia de desagravio yo creo que sí la tiene, porque, claro, para ser eficaz, esa ceremonia tenía que ser de cierta magnitud, ¿no? Hay performances de magnitud, esta es una performance de magnitud, estás en el Zócalo, hay miles y miles y miles de personas. Tiene que haber una cosa ceremonial que señala la autoridad, la gente que controla el poder, la gente que es la gente, los funcionarios en este caso, ¿no? La bandera, etcétera, la importancia de la bandera como este símbolo. Entonces, el hecho de que falle para subir la bandera ya es una cosa que interrumpe en el performance porque le quita cierta gravedad, le quita cierta importancia. Y claro, el hecho de que los funcionarios interrumpan eso de esta manera también echa para abajo esta performance de poder. Entonces, para el performance de poder necesitas tener la gloria, ¿no? Porque el poder es glorioso según los que lo ejercen. Así es que tiene que tener esa dimensión. Y en el caso de las Madres de Plaza de Mayo, la parte estética también era muy importante para ellas, no porque les importaba lo estético en lo más mínimo, pero porque era una cosa estratégica. Para ellas, digamos, tenían que ser reconocibles. Es decir, no podían decir, bueno, nomás hay unas mujeres allí en la plaza, no. Tenían que designarse como actores políticas, ¿no? Madres, por eso el pañuelo, por eso estas imágenes tan grandes, no tan amplificadas o lo que llevaban alrededor del cuello. Entonces, y la forma también de asearse de manera ¿cómo se dice? Anti-clockwise, de manera En contra de las manecillas del... contra el exacto. Entonces, que es interesante cuántas veces ha surgido eso hoy, ¿no? Hablando de estas performances, de esa cosa de interrumpir una dirección que sería disque normal, ¿no?
Entonces tenían que señalarse para llamar la atención porque ellas dependían que los medios tenían que captar algo de ellas o si no, no iba a salir la voz de lo que estaba pasando allí. Y eso pasó porque había unas feministas holandesas que fueron a Argentina, si no, quién sabe lo que hubiera pasado con las madres y con ese movimiento. Así es que tiene que tener, o si tiene una dimensión estética, hay que entender el por qué. Si es una cosa estratégica, si es una cosa porque realmente como Alice, pues Alice es un artista, digamos, él puede empujar un cubo de hielo y es un acto estético, ¿no? Así es que hay diferentes razones por las cuales vemos esta parte estética cuando existe. Gracias. De hecho, una de las cosas como bien interesantes, tuve oportunidad de entrevistarlas hace 2 años y dentro de la plática, que aparte fueron maravillosos conmigo, dentro de la plática les pregunté justamente esta idea de si veían algo de estética o veían algo artístico y Mercedes de Meroño me dijo, no, 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 para nada, no. Entonces, ahorita que usted me lo plantea también, sí creo que es bien importante también revisar quién está haciendo el performance y cómo se está haciendo. Pero ¿Y muchísimas para gracias qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Entonces, para ellas era para llamar la atención a lo que estaba pasando y tienen una cosa muy ritualista, ¿no? En esta marcha, que gente las ha comparado con la madre de Cristo, ¿no? La madre que pierde a su hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una parte muy ritualista, pero era muy estratégico, como digo, no tenían ninguna intención, no les importaba en lo más mínimo, digamos, una acción estética, sino algo que iba a llamar la atención. Y esa era la forma más segura, porque estaban en un peligro enorme y porque en aquel entonces la dictadura estaba matando ferozmente a cualquier oposición, en el 77, cuando comienzan ellas. Entonces, era una cosa de sobrevivencia también. Y actuaban el rol de la mujer indefensa, la madre indefensa. Se ponían estos vestidos así muy como que de ama de casa, ¿no? De mujer, aun cuando no lo eran, ¿no? Digamos, eran muy conscientes del poder de lo que estaban haciendo en la plaza por el peligro que corrían, ¿no? En fin, Muchísimas gracias a ambos. Gracias. gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Aprovechen, ya estamos cercanos al final de esta linda mesa. No tengo preguntas en el chat, pero alguien que quiera levantar la mano, alguna duda, algún comentario, aportación. Bueno, en lo que alguien se anima, yo quería compartir justo como sobre lo que mencionaban de cómo a veces esta ritualidad llega a un punto en el que ya no se sabe por qué, pero se sigue haciendo. Alguna vez tuve como esta oportunidad por un trabajo que hice para la carrera y como el tema del vestir al niño Dios, ahí a la plaza de Manzanares, ahí atrás del centro, en la Merced, en la Ciudad de México, y pues era muy interesante justo para antes del 2 de febrero, como pues todo se llena de toda la mercancía que se hace, ¿no? Desde lo más chiquitito hasta lo más grande para vestir a los niños Dios. Y yo iba preguntando y preguntando a todas las personas que llevaban a sus niños, que además era muy interesante porque la mayoría demostraban niños Dios viejísimos, ¿no? Que eran de la abuela, de la madre de la abuela, o sea, ya eran como que se recibía como en herencia cuando te casabas, pero nadie te podía decir por qué los vestía. Se decía, no, pues mi mamá sí lo hacía, mi abuela sí lo hacía, y es muy interesante, y cómo justo esto se va alterando y ahora los visten de puma, ¿no? De niño, digamos, con trajecito de los pumas de la UNAM o cosas como que salen de...
pero bueno, sí, como este tipo pues, rituales se siguen llevando a cabo todos los años, pero van cambiando y al final ya se pierde el significado, pero al final sigue siendo parte de... Sí, es muy curioso. En Tepoztlán vi recientemente cuando hay para el niño Dios, que hay un hospital para niños dioses rotos. Entonces puedes llevar a tu niño al hospital. Es bien, bien chistoso, ¿no? Bien interesante. Es increíble ese tipo de tradiciones. Ujú. Bueno, pues no sé si hay alguna... Ah, ya levantó Vanessa la mano. Adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Eh, Muchas gracias a los dos por sus conferencias, me parecieron bien, bien interesantes. Yo había escuchado algo de los indios Pueblo por algunos textos de David Balbur que leí hace años en la carrera, pero más que nada me quedé pensando como en todas las posibilidades que tenemos a partir de estos ejemplos de los que nos hablaron para pensar en este asunto de la resignificación de la historia. Particularmente pensando en todos estos rituales que se hacen como en las comunidades, que como dijo Tomás Martínez, no necesariamente pertenecen aquí, pero tampoco pertenecen allá. Entonces es como muy pensar como qué elementos se rescatan, como con qué motivos se rescatan, qué significan para ellos. A mí se me hace muy, muy interesante todos esos procesos de, pues sí, cómo se van apropiando y resignificando el discurso que normalmente se les da desde afuera. También influye mucho. Ujú. Y pensando un poco más pues en el caso tan particular que nos ha llegado tanto de los desaparecidos, de todos esos crímenes de Estado, pues lo mismo, o sea, como estoy pensando en un amigo que escribió una tesis sobre estos falsos positivos en Colombia. Claro. Sí. Y entonces, como dice, es que ellos dicen que eran guerrilleros. Y como esta condición de que el Estado les da de guerrilleros, las mismas víctimas, el mismo, pues sí, la misma historia les da la oportunidad de resignificar esa condición de guerrillero para contar otra historia, para mostrar otras cosas que no necesariamente se hubieran pensado en un primer plano. Entonces, pues sí, se me hace muy, muy interesante. Muchas gracias por las ponencias, me gustaron mucho el día de hoy. Gracias, Vanessa. Yo nada más quisiera añadir, no sé si Diana le interesara el concepto de apropiación. Sí. ¿No? Efectivamente, el concepto de apropiación es un elemento básico para entender el performance, ¿no? De lo que yo he hablado, obviamente le di un contenido histórico y como una continuidad de ceremonias y de eventos que surgen en el centro de México, que no es exactamente real, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ceremoniales que no son del centro de México y que fueron apropiados por otros rituales y fueron incorporados. Pero la pregunta fundamental que me gusta que Vanessa señala es ¿por qué funcionan hoy en día? Bueno, muchos de los elementos que yo mencioné no le di la caracterización de apropiación por la imposibilidad de hacerlo con la presencia tan rápida del concepto de lo que se está diciendo, pero hay una apropiación de ritualidad del agua. Casi todas las ceremonias en el Camino Real de Tierra Adentro y en el norte de México, en el sureste de los Estados Unidos, tienen un contenido de agua, tienen un contenido de sobrevivencia, de vivencia en el desierto, de vivencia en pueblos, donde la ritualidad se hace alrededor del agua. Entonces aquí tenemos una apropiación. Yo tengo que hacer un ceremonial porque estoy solicitando agua a la divinidad, estoy solicitando agua a la naturaleza o estoy celebrando el agua, estoy celebrando la vida, estoy celebrando la fertilidad. Entonces allí hay otro elemento más que probablemente en la ritualidad urbana tiene el mismo significado, pues claro, en otro contexto, pero en la ritualidad rural, en la ritualidad agrícola tiene un contenido trascendente, ¿no? De apropiación del ritual como una manifestación de vivencia, de una manifestación de cultura, una manifestación de la naturaleza de la gente que vive en ese entorno.
Entonces es mío, es necesario, yo tengo que hacer el ritual. No es que sea nada más el gusto de hacerlo, no es una cosa vivencial, ¿no? Y eso es lo que yo quería señalar. Muchísimas gracias. Bueno, si alguien más quiere participar o comentar algo, si no, creo que ya podemos dar por cerrada esta sesión. Aprovechen ahorita que tienen estos dos grandes doctores para preguntar lo que quieran. Bueno, pues... Yo tengo otra duda. Para el doctor Tomás, ¿sería correcto el tema de transculturación en el momento en el que nos habló, por ejemplo, de cómo aparece la Malinche dentro de esta festividad que a pesar de ser de este país, se rescata de otros países europeos? ¿Sí es correcto ese término y por qué? Y antes, ya para callarme, me gustaría que repitiera, por favor, la doctora Taylor, quiénes son las autoras de por qué funciona la resistencia civil. Y eso ya es todo. Gracias. A ver, yo no entendí bien la pregunta. Sí, hay un elemento de transculturalidad y hay un elemento, eso sí lo entendí, pero la segunda fase no la entendí, perdón. No sí era correcto ese término cuando hablamos de este evento que nos mencionó, que aparece la Malinche en un evento que es rescatado que a pesar de ser de este país es rescatado de Europa. Esa es mi duda. Bueno. Mira, efectivamente, yo creo que hay un elemento para poder entender la transculturalidad, habría que irnos a los que han hablado un poco de esto. Y hay otro concepto que se llama culturación, ¿no? Que vale la pena que pongamos como estructura para hablar de la transculturalidad, que ya es un segundo paso, ¿no? El concepto de aculturación es donde una cultura se mezcla con otra, ¿no? Y de alguna forma pues nace algo nuevo, pero al final de cuentas hay una aculturación. Entonces, y la transculturación es un elemento que se sacó de algún otro lado y se pone. Entonces, yo sí valdría la pena que visualizáramos estas cosas, porque yo todavía no tengo conocimiento de que estos rituales de la Malinche hayan llegado pues, como se presentan el día de hoy. Sí es cierto, y hay elementos en las ceremonias de los matachines, la presencia de la Malinche como la mujer mala, ¿no? Como la mujer maligna, como la mujer, no sé si ustedes hayan visto matachines donde hay mujeres, ¿no? Que agarran a los hombres, etcétera. Y de alguna manera en ese imaginario el concepto de la Malinche fue transformándose en otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, la Malinche en algunos rituales de Nuevo México, yo le pido a la Malinche que el agua me llegue. Y entonces, fíjense lo curioso, agarro a la niña y le cuelgo un billete de $10, un billete de $1, un billete de $100 y la voy cubriendo de dólares. ¿No? ¿Por qué? Porque mientras más rica es la Malinche, pues más agua va a haber. Entonces, efectivamente, sí hay un elemento de aculturación y de ritualidad. Ahora, la transculturalidad, de cómo fue que llegó, bueno, ahí sí yo ya no quisiera darle más elementos, por una razón elemental, no los tengo. Entonces, no podría yo, tendría que seguir buscando más, ¿no? La presencia de una mujer mala en los rituales de los comanches, de los matachines en Europa, en la tradición que heredan los españoles de los árabes, y cómo fue que llegan hacia nosotros. Y si la Malinche simplemente es una aparición, es una representación ya de un elemento cultural mexicano en el siglo XVI, XVII, ¿no? Yo allí no llego, porque simplemente es por ignorancia. Ojalá que alguien me ilustre más este camino. Yo sí lo que tengo es la etnografía de la Malinche en los ceremoniales del agua en el Nuevo México moderno, ¿no? Y ahí es donde yo estoy haciendo ese señalamiento, ¿no? Gracias. Bueno, y mira, te paso dos datos. Uno es
sociólogo, creo que era sociólogo, no sé si era antropólogo, creo que era, no, es antropólogo, a Fernando Ortiz, que escribió el primer ensayo acerca de la transculturación cubano, súper interesante, donde él pasa por todo esto, porque también hay una política tras esos, si se dice que uno es aculturado o transculturado, etcétera. Es una historia muy, muy interesante que valdría la pena leer. Y este otro texto que me pides es Erika Chenoweth. Te lo pongo en el chat. Y María J. Stevens. Y el libro es este. ¿Por qué funciona? Why Civil Resistance Works. Why Civil Resistance Works. Y es la Universidad de Columbia. Y el año, a ver, vamos a ver, es 2011. Y aquí te pongo en el chat el nombre de las autoras. A ver, Chenoweth y María Stevens. Si a alguien más le interesa, ya lo venden en Amazon Prime. Ya está, perfectísimo. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. ¿De qué? Gracias. Gracias a ustedes. Y gracias por el interés que tienen. No, gracias. Gracias. Gracias por su tiempo, gracias por tan increíble información y forma de vincularlo y tan ameno conversatorio. En lo personal me quedo muy, muy feliz. Muchas gracias. Espero que a todos les haya gustado, por lo visto, por las participaciones, sí, definitivamente. Muchas gracias. Muy buena noche a todos. Solo comercial rápido para los seminaristas. Les recuerdo, les hice llegar un correo ayer para avisarles que entramos en periodo vacacional de la UNAM. Por lo tanto, volvemos a la sesión hasta el 28 de julio. Son 3 semanas de descanso y ya saben que les estoy haciendo llegar los links de las sesiones pasadas por si se perdieron alguna, por si quieren revisarla, compartirla. Ya se las haré llegar también al doctor Tomás Martínez y a la doctora Diana Taylor por si les sirve esta sesión. Y muchísimas gracias a todos. Muy buena noche.